¿Qué tal? Muy buena tarde. Le pido a todos los niños que se pongan de pie, por favor. A todos los niños que pasan a su clase, pónganse de pie. Y nosotros, los padres, los tíos, los primos, que nos quedamos, abuelos, que nos quedamos aquí en el auditorio, vamos a orar por ellos. Señor, muchas gracias por la vida de nuestros hijos, por la vida de estos niños. Bendíceles, Señor. Llénales de tu presencia desde esta corta edad. Señor, cimienta tu palabra en su mente y en su corazón. Bendice, Señor, a los maestros de escuela dominical. Bendice a los maestros que prepararon una lección increíble. En tu nombre, Jesús. Amén. Chicos, pueden pasar a su auditorio, a su increíble auditorio que dijo Jorge. Es un privilegio, la verdad, estar en esta mañana frente a ustedes, frente a las cámaras, para los que están en línea, y poder compartir con ustedes una palabra que creo que el Señor me dio para la congregación. Reciban un saludo de nuestros pastores que no se encuentran en la ciudad. Oremos por ellos para que regresen con mucha fuerza, porque este año está sin límites, está increíble. Dios va a hacer cosas increíbles, sin límites en tu vida, en tu relación con Dios, en tu trabajo, en todas las áreas de tu vida. Prepárate para ello. Muy bien, voy a leer un párrafo que se encuentra en el Manual de Sanidad Interior. Dice así: el Manual de Sanidad Interior nos comenta que debemos tener cuidado en todo lo que llevamos a nuestra mente, que debemos usar la palabra de Dios como filtro para descartar aquello que no va de acuerdo con su voluntad y desecharlo, que no nos libramos de pensamientos negativos a base de simplemente no querer tenerlos, sino que los vencemos a base de escoger la verdad y seguir escogiéndola hasta que esos pensamientos negativos se sustituyan totalmente por la verdad. Si queremos experimentar la libertad que Cristo compró para nosotros y tener una paz mental que sobrepase todo entendimiento, tomemos la decisión de traer a la mente solo los pensamientos que estén de acuerdo con la palabra de Dios. Para quienes recibieron o fueron ministrados en Sanidad Interior hace algunos meses, se les ministró esta palabra. Fue un tiempo increíble y yo veo a algunas de las personas que pasaron por este proceso de sanidad interior con una renovación en su mente, con una alegría y con una forma de pensar diferente. Mire, usted es transformado a medida de que su mentalidad es transformada. Y quiero basar esta palabra en el versículo que se encuentra en 2 de Corintios 10:5. ¿Puede buscar en su palabra, en su Biblia, por favor? Segunda de Corintios 10:5 dice así: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Cuál pensamiento? Todo pensamiento. Para que se someta a la voluntad de Cristo, dicen algunas otras versiones. Más o menos para que se dé una idea del contexto de este pasaje, Pablo escribe a los Corintios. Y en esa época, en Grecia, imagínense la cantidad de filósofos o de corrientes filosóficas que había. O sea, tenían antecedentes de Aristóteles, Platón. Imagínense en ese tiempo a una persona vestida con una sábana, bueno, una túnica, y diciendo frente a todos: yo solo sé que no sé nada. Y de repente todos de pie, bravo, y vamos a hacer una corriente filosófica, y vamos a hacer una escuela, y vamos a hacer doctrina de ello. Y luego se levantaba otro y decía:
la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¡Bravo, Pitágoras! Entonces toda esa filosofía estaba establecida en Grecia en el tiempo en que Pablo declara esto. Más o menos imagínese ahora que usted quiere hablar con alguien y le presenta a usted el evangelio y le presenta lo que usted ha vivido y le dice, pero es que mira, yo soy egresado de tal escuela y tengo maestría en tal y tengo un doctorado en tal y tú vienes con esto. Pero lo que Pablo dice es que destruimos todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, les estoy poniendo un ejemplo de este contexto de las ideas externas a la iglesia cuando se escribió. Pero también había un contexto interno dentro de la iglesia. En este capítulo 10 de 2 de Corintios había rumores contra Pablo que se levantaban y decían, es que Pablo escribe muy enérgicamente en sus cartas, pero cuando está presente, Pablo es muy blandito, Pablo es muy, no es tan enérgico. Y entonces Pablo empieza a hablar contra ellos y a poner su postura. El detalle es que también hay pensamientos personales o propios que se levantan contra el conocimiento de Cristo. A veces en nuestra mente y en nuestro corazón se anidan ideas y le damos cabida a pensamientos que son contrarios o que no van acorde a la voluntad de Dios. Entonces, lo que le quiero decir, o el contexto de este pasaje, es que puede haber filosofías, argumentos, teorías externas, internas y propias, y todas ellas tienen que ir filtradas por la palabra de Dios. Y hay algunos pensamientos que tienen que ir cautivos. En esta mañana yo quiero comentarle 3 puntos de cómo me ha servido a mí la palabra de Dios para llevar los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Mire, la vez pasada que estuve aquí compartiendo el último mensaje, hablé acerca de la idolatría en tercer grado. Yo utilicé este término para describir a través de la vida de Esaú, el hermano de Jacob, y de cómo había él hecho de su vientre un Dios, dejando que sus apetitos, dejando que sus instintos fueran más allá de la voluntad y del gobierno de Dios para su vida. De cómo a veces nosotros dejamos que ciertas actitudes, pensamientos se vuelvan hábitos, se vuelvan acciones y de repente tienen mayor peso que la palabra de Dios sobre nuestra vida. Hay actos que se vuelven hábitos, vicios, pecados y hasta fortalezas en nuestra vida que sobrepasan el gobierno de Dios. Y entonces, eso nos lleva a ser idólatras sin darnos cuenta. Yo les ponía algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando hay en alguna persona falta de perdón y entonces toda su vida está enfocada en la persona que le hizo daño y su mente está enfocada en esa situación y no deja que Dios obre en su vida. Otro caso que le comenté es cuando hay un dolor muy fuerte en su vida. Claro, hablamos del proceso que se tiene que seguir, hablamos del acompañamiento y de toda la situación alrededor, pero no podemos dejar que el dolor sobrepase el gobierno y la autoridad de Dios sobre nosotros. Dios tiene algo más para cada uno de nosotros. Podemos hacer un ídolo de cualquier cosa. Yo les decía en aquel entonces que a veces hasta un enojo que es o una actitud rutinaria puede molestarme tanto que no dejo que el Espíritu Santo obre en mi vida y siempre estoy amargado, molesto, enojado, con mala actitud, sembrando un ambiente incorrecto donde yo estoy y sin darme cuenta eso ya sobrepasó el gobierno de Dios sobre mi vida y puedo hacer un ídolo de todo ello. Y se lo digo de esta manera porque
en aquella ocasión no se lo dije, pero se lo digo ahora, eso fue algo que me pasó a mí. O sea, eso fue una experiencia propia. Yo viví un pensamiento que entró en mi mente, se anidó y luego se convirtió en una acción que fue un pecado y después un vicio, y se creó una fortaleza en mi vida que fue terrible. Yo tuve que confesar mi pecado, el pecado, lo platiqué con mi esposa, lo platiqué con los pastores y recibí pues de todo: reprensión, ánimo, disciplina, consejo, abrazo, pero hubo restauración en mi vida. Hubo transformación en mi mente y en mi corazón. De repente uno dice, es que no me quiero exponer. ¿Sabe qué? Lo mejor es exponerse, porque cuando algo no está en su vida bien y se expone, entonces es cuando sale a la luz. Y la luz es la verdad que trae el perdón y la redención de ese pecado. Entonces, cuando yo caí en esta parte, yo me sentí sano, pero ¿qué cree? El pensamiento seguía allí. O sea, yo pedí perdón, fui perdonado, yo actué conforme a la palabra y sentí la sanidad, pero el pensamiento seguía en la mente. Y entonces dije, ¿qué tengo que hacer? Yo no quiero vivir así. Estuve orando, estuve leyendo, y eso me llevó a investigar acerca de esto. Yo por eso preparé el tema pasado de la idolatría, porque para mí, cuando yo leo que el pueblo de Dios, con tantos milagros a través de la historia de Israel, del pueblo judío, y luego de repente llegaban a algún lugar y se mezclaban con la cultura y se volvían idólatras, yo decía, ¿cómo pueden estos hacer eso? Y cuando leímos Jueces o estudiamos Jueces en el devocional, en el TCD, vimos cómo empezaron más o menos algunos jueces, Gedeón, Débora, pero al final, híjole, apenas si la libraron o terminaron peor o muy mal. Algunos sacerdotes saliendo de su llamado, otros haciendo ídolos personales, y eso se me hacía terrible. Entonces, la idea de ser idólatra para mí es un pensamiento muy fuerte. Yo literalmente, cuando dejaba que este pensamiento o estos pensamientos llegaran a mi mente, yo me imaginaba postrado delante de un becerro de oro. Sí me explico, como el pueblo en el desierto cuando Moisés se va al monte y regresa y ellos están adorando un becerro de oro. Así yo me imaginaba a mí mismo, y esto me daba escalofríos. Con esto le quiero decir el punto número 1, que es crear un pensamiento fuerte. Usted tiene que crear un pensamiento fuerte. En mi caso fue el no ser idólatra, pero hay otros temas. Por ejemplo, en el grupo de conexión, una persona nos comentaba, ¿sabes qué? Yo cuando paso por pruebas o cuando estoy en situaciones me siento abrumado. O sea, voy al versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí me agarro, ahí me anclo hasta que las pruebas pasen. Y qué bueno, ese es otro pensamiento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí fue, no quiero ser idólatra, no quiero caer en la idolatría. Pero ahorita le voy a dar algunos consejos de algún pensamiento fuerte en la palabra. El punto número 2 es procesando todo lo que pasa por mi mente. Mire, la Universidad de Queens en Canadá han descubierto cómo medir un pensamiento, cómo es el inicio y cuándo termina. Y dicen que hay más de 6,000 pensamientos diarios en cada persona. Las cifras varían también por la traducción y por algunos dicen que son mucho más pensamientos, pero imagínese 6,000 pensamientos que usted tiene diariamente. Ahora, la cifra alarmante es esta: el 80% de esos pensamientos son negativos.
Siempre estamos pensando, me voy a caer, no va a llegar, se me va a hacer tarde, no voy a alcanzar. O sea, este tipo de ideas por naturaleza nosotros las tenemos y son 80% de lo que pasa por nuestra mente de forma negativa, según este estudio. Por favor, levanten la mano y si están en línea, háganlo también. Levanten la mano quien piense que debemos pensar antes de actuar. Muy bien, gracias. Bueno, en este movimiento o en este pequeño ejercicio, primero tuvimos que procesar lo que yo les dije. Algunos levantaron la mano porque dijeron, pues todos la levantaron, no hay que levantarla. Algunos dijeron, sí, hay que pensar antes de actuar, ok, sí. Y otros todavía se quedaron así como que, a ver, sí, sí hay que pensar. O sea, no importa, pero pasa por nuestra mente un pensamiento antes de una acción, antes de hablar o antes de actuar, tiene que pasar por nuestra mente. Aunque no nos demos cuenta o haya personas que digan que son muy reactivos y que actúan sin pensar, siempre se procesa por nuestra mente alguna cosa, aunque sea un reflejo. Siempre estamos pensando. La diferencia es que no siempre somos conscientes de lo que pensamos. Y ahí es cuando parece que se actúa sin pensar. Esto me lo dijo la psicóloga de cabecera, Andrea López, de la familia. Para este mensaje hablé con algunos psicólogos de la congregación, les hice algunas preguntas y me llevé muchas sorpresas. Pero ¿sabe qué? Creo que hoy es el tiempo de cambiar la polaridad de nuestros pensamientos y que en lugar de que sean 80% negativos, tienen que ser el más alto porcentaje positivo. Pero ¿qué o cómo, o más bien, le vamos a hacer? Y es que hay que tenerlo presente durante todo este año. Mire, recién empezamos con una palabra increíble, sin límites. Y el versículo que tomamos o el pasaje que tomamos como base para la palabra de este año, ya nos lo han comentado el domingo pasado Benito y Andrea y los pastores en las reuniones de servidores, está en Isaías 54, 2 y 3. Dice, ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Este es el versículo 2. Pero me llama la atención la estructura de este versículo. Mire, hemos dicho que en estos pasajes o en este pasaje hay 4 instrucciones y 3 órdenes. Pero a la mitad de las instrucciones, es decir, ensancha tu espacio, despliega las cortinas, ahí a la mitad viene esta orden, no te limites. Como diciendo, a la mitad del camino te vas a cansar, como a la mitad del trayecto pueden suceder cosas y no te tienes que limitar. Después dice, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y esta palabra de no te limites está dirigida a la segunda persona del singular, o sea, tú. No te limites tú. No dice que no te limiten otras personas, dice no te limites tú. Y hay otras versiones que me encanta cómo lo describen. Dicen, no escatimes, no seas escaso, extiende sin miedo el toldo, no repares en gastos, no te pongas límites, no te detengas, despliega sin reparo tus lonas, no te midas, no seas apocada o apocado. En inglés, una versión en inglés, forbid not, o sea, no te prohíbas o prohibido prohibir. Entonces, lo que Dios nos está diciendo es que cuando tú empieces a caminar y empieces a llevar a cabo estas instrucciones, puede haber un momento en el que te sientas que te cansas y ahí es cuando aplicas no te limites. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. Estamos hablando de pensamientos, pero yo siento compartirles cómo fue que surgió esta palabra. Ya nos lo comentó Andrea acerca de las
reuniones que tuvimos, pero a mí me gustaría explicarlo un poquito más. Mire, el equipo de ministerio nos reunimos cerca del final del año y hacemos un análisis de todo el año. Hacemos un análisis de la palabra de ese año y vemos los objetivos que se cumplieron, cuáles nos faltaron, qué es lo que pasó en el trayecto. Analizamos la palabra que nos dieron pastores invitados, analizamos el mover del Espíritu Santo durante ese año, las circunstancias alrededor de lo que está pasando en la ciudad, en los eventos alternos. Y luego vemos qué palabra o hacia dónde Dios nos está llevando para el siguiente año. En este caso fue Isaías 54. Leímos todo el capítulo y luego resaltamos estos dos versículos, 2 y 3, que nos llamaron la atención. Y entonces nos dividimos por equipos y dijimos, ¿qué representa ensanchar tu espacio, alargar tus cuerdas, desplegar tus cortinas y extenderte o reforzar estacas? Y luego cada equipo hicimos propuestas de frases y al final conjuntamos todo, y aquí tengo algunas de las frases que surgieron ese día. Previo a esto estuvimos orando, estuvimos ayunando, estuvimos preparándonos para este tiempo, y algunas de las frases que surgieron en esta ocasión fueron estas: ensánchate sin límites. Pero dijimos, no, mira, viene cena de Navidad, viene cena de Año Nuevo, viene la rosca, y como que ensánchate sin límites no queda bien. Pero vimos otras: rompiendo límites para alcanzar la visión de Dios, generaciones que rompen límites para extender el reino de Dios, familias que se extienden sin límites para alcanzar a las naciones, extendiéndonos sin límites para restaurar nuestra tierra, ensancha, despliega, alarga y refuerza. Casi hacíamos un rap de esta o algo, ¿no? Una canción. Ensancha el sitio de tu tienda, te extenderás sin límites. Y estábamos ya todos reunidos y de repente el miembro más joven del equipo de ministerio dice, ¿y qué es lo que nos limita? Y alguien le pregunta, ¿es una propuesta o es una pregunta? No, dice, es una pregunta. ¿Qué es lo que nos limita? Y en ese momento todos volteábamos a vernos así como, y luego nos rascábamos la cabeza. O sea, ¿qué es lo que nos limita si tenemos un Dios ilimitado? La respuesta a esta pregunta, efectivamente, somos nosotros mismos. Nosotros somos los que ponemos límites. Y la palabra de sin límites, sería muy complejo poner todas estas frases tan largas que hablé ahorita en una frase. Por eso quedó así: votamos y quedó establecida 2022 sin límites. Ahora, déjeme explicarle esto. No quiere decir que todo lo que hagamos lo hagamos sin límites. Los límites son buenos en el contexto adecuado. Manejar en una carretera hay un límite de velocidad por seguridad. Poner límites a nuestros hijos es bueno en la educación. Pero sucede algo similar al eslogan de la iglesia. Usted sabe que somos Misión Esperanza, iglesia que transforma. Y yo he visto cómo a veces algunas personas tienen conflicto con esto porque dicen la iglesia que transforma. Se oye muy arrogante. Nada más lejos de eso. Nosotros estamos conscientes de que es Dios quien transforma, pero es la iglesia a la que usa como instrumento. En lo particular, cuando nosotros, mi familia y yo llegamos a este lugar, traíamos un matrimonio en desorden, finanzas en desorden, situaciones que había que arreglar. Nosotros vimos cómo el Señor empezó a transformar nuestra vida a través del abrazo de los pastores, a través de la convivencia con otros matrimonios, a través de las actividades de la iglesia. Pero reconocemos plenamente que es Dios quien transforma a través del instrumento de la iglesia. Pero poner eso en un eslogan es muy complicado, por eso ponemos Misión Esperanza, iglesia que transforma.
Igual, cuando nosotros decimos 2022 sin límites, lo que estamos diciendo es: no te pongas límites a lo que Dios quiere hacer a través de ti. No pongas límites a lo que Dios quiere hacer a través de ti para obrar sanidades, para obrar restauración a familias, para obrar restauración a matrimonios. No te pongas límites a lo que Dios quiere hacer en tu vida y a lo que Dios quiere hacer a través de ti. Y tal vez usted diga: bueno, pero ¿por qué un eslogan? ¿O por qué una palabra del año? Si no somos una empresa. Pero ¿qué tal si Dios quiere que así sea? Mi intención con esta parte es decirle a usted que abrace la palabra, que viva esta palabra de 2022 sin límites, porque Dios quiere obrar a través de usted sin límites. Y bueno, le decía que esto me llevó a pensar que la mayor limitación se encuentra en nosotros mismos a través de nuestra mente. Y volviendo al tema, el punto número 3 es fortalecer una y otra vez un pensamiento basado en la palabra de Dios. ¿Ha escuchado usted el dicho que dice: piensa mal y acertarás? Bueno, quiero decirle que es igual y aún más poderoso si ese dicho usted lo dice: piensa bien y acertarás. Según de Corintios 10:5, el texto base que usé para este mensaje, dice en otras versiones que destruyamos especulaciones, razonamiento altivo, altanería, altivez, argumento, orgullo, mal consejo que se levante contra el conocimiento de Cristo, tanto externo como interno como propio, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero ¿cómo hacemos esto? Mire, yo soy bien literal. Cuando me dicen pensamiento cautivo, o sea, yo me imagino un pensamiento, no sé cómo, pues, encadenado. Cuando me dicen, la mujer sabia edifica su casa, o sea, yo me imagino una mujer poniendo un ladrillo sobre otro. O sea, soy muy literal. Entonces, cuando dice aquí, llevando un pensamiento cautivo, lo que me imagino es que necesitamos un pensamiento fuerte en la palabra para llevar y someter a un pensamiento que va en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, imagine a nuestro hermano Manuel Tagle. ¿Quiénes conocen a Manuel Tagle? Manuel Tagle es un hermano delgadito, no tan chaparrito, pero es muy delgadito. Y aunque es el goleador del equipo de hombres casados, donde casi le ganamos al fútbol a los jóvenes, ahora imagínese en una lucha contra nuestro hermano Alonso Villarreal. Nuestro hermano Alonso Villarreal está más o menos de mi tamaño, pero así. Él trabaja con estructuras metálicas y de madera. Su trabajo consiste en utilizar herramientas pesadas. Si yo le digo, ¿quién lleva cautivo a quién o quién somete a quién? ¿Qué pensaría? Que nuestro hermano Alonso llevaría o sometería a nuestro hermano Tagle, Manuel. Bueno, pues algo así sucede con nuestros pensamientos. El día que usted, por ejemplo, deje de alimentar a nuestro hermano Alonso, imagínese que lo deja un mes sin alimento, un mes sin ejercicio. Pero imagine que a nuestro hermano Manuel usted lo mete al gimnasio, le compra sus proteínas, lo alimenta sanamente y hasta le pone la canción de Rocky Balboa. En un mes yo le pregunto, ¿quién lleva cautivo a quién? Probablemente al revés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pensamiento, o más bien, porque nuestro hermano, aunque esté muy fuerte, muy alto, muy grande, se va a debilitar.
Bueno, lo mismo sucede con nuestros pensamientos. El día que usted deje de alimentar un pensamiento que está en la palabra de Dios, ese día puede llegar otro pensamiento que está en contra de la voluntad de Dios y puede someter o llevar cautivo al pensamiento de Dios. Por eso es que para nosotros es muy importante reforzar todas las ideas de la palabra. Nosotros le invitamos a las oraciones de los lunes, de los martes de hombres, de los miércoles de mujeres, de los jueves por los perdidos, de los viernes por autoridad y gobierno, de los sábados por misiones, de los domingos antes de iniciar las reuniones. Lo invitamos a los grupos de matrimonios, de adolescentes, de niños, de mujeres, de hombres, de entrar a los cursos que más pueda, un nuevo comienzo siguiendo sus pasos, mi experiencia con Dios, completos en Cristo o ahora plenitud en Cristo, resolución para hombres, taller del orden, escuela de formación ministerial, retiros, devocional, tiempo con Dios, tantos recursos. Pero no es por tener actividades o por llenar una agenda, sino porque en cada una de estas actividades se refuerzan los pensamientos y las ideas de Dios en nuestras vidas. Y usted me puede decir, bueno, ¿es que quieres que me pase todo el día en la iglesia? No. Para empezar, todos estos cursos, talleres, actividades están dosificadas en el año. Y segundo, sabe de que recuerdo algo que me decía mi mamá. Mi mamá me decía, ¿sabes que yo no veo a alguien que se ofenda cuando dicen que es fanático del fútbol o fanático de alguna grupo musical o fanático de algún artista o de alguna cosa? Decía mi mamá, ¿por qué yo me voy a ofender si me llaman fanática de Cristo? Y mi mamá era de lectura, de oración. Y entonces yo digo, todo esto que preparamos aquí en la congregación no es para llenar de actividades, es para que la palabra se cimiente en su vida, es para que las ideas y los pensamientos se hagan fuertes en nuestra vida y podamos someter a todo pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Sugerencias. Piense en la gracia de Dios, investíguela, aliméntela, indague, escudriñe hasta que ese pensamiento de la gracia de Dios sea más fuerte que su autosuficiencia y pueda llevarla cautiva. 2, si su problema es falta de reconocimiento personal, busque acerca de la identidad en Cristo, fortalezca esa idea. Meta a esa idea al gimnasio espiritual y todos los días lea como rutina 5 series de versículos que hablen sobre quién es usted en Cristo. Si su problema es el dinero o las finanzas, busque sobre la provisión de Dios, póngalo a prueba, ore, done, sea generoso hasta que el dinero pierda la autoridad sobre su vida. Si las pruebas son muchas, busque sobre todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y escudriñe, investigue, platique con su grupo de conexión de ello. Haga de esa idea algo tan fuerte que cuando las pruebas aparezcan, usted pueda decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, para someter o para llevar un pensamiento cautivo, necesito crear un pensamiento fuerte. Necesito procesar todo lo que pasa por mi mente. Y necesito tener otro pensamiento o confrontarlos para que el pensamiento más fuerte de la palabra de Dios lleve cautivo al otro pensamiento. Ahora, ¿por qué es tan importante el pensamiento? Dice Proverbios, tal cual es su pensamiento en su corazón, tal es él o la persona. Mire, usted y yo no somos la ropa que vestimos. Usted y yo no somos el carro que manejamos, ni la casa en la que vivimos, ni el título académico que tenemos.
Usted y yo somos lo que hay en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Y eso solamente el Señor sabe, y usted lo que hay. Yo he aprendido a través de esta difícil experiencia que pasé a someter todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando llega a mi mente algo que está fuera de la palabra de Dios, cuando llega algo, incluso una idea buena, o sea, ay, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y haré, y haré, y haré, y de repente despego los pies de la tierra y ya estoy pensando en otras cosas. ¿Cuál es la voluntad de Cristo para mi vida en esta área? Esto y esto, ok, se somete. Y de esa manera he podido experimentar la libertad de Cristo en mi vida. Yo quiero hacer 2 llamados en esta mañana. El primero es que el pensamiento más fuerte que usted debe de tener en su vida es la seguridad de la salvación en Cristo. Ese es el pensamiento más fuerte que usted debe arraigar, anclar en su vida. Usted debe saberse limpio, salvo y sano, redimido por la sangre de Cristo. Si usted no está seguro, si usted no está convencido, usted tiene que rendirse a Dios. Usted tiene que pedir perdón por sus pecados, aceptar al Señor como su Salvador y entonces saberse salvo. Ese es el pensamiento más fuerte que puede usted tener y necesitar. Yo en esta hora quiero pedirles que hagamos una oración en este sentido. También que me acompañen a los que están en línea. Señor, repita conmigo. Señor, en esta hora te reconozco como mi Señor y Salvador. Reconozco que he pecado. Te pido perdón por ello. Te pido que me limpies con tu sangre. Te reconozco como el Señor de mi vida. Deseo estar inscrito en el libro de la vida y vivir bajo tu voluntad. En el nombre de Cristo, amén. Si hay alguien que hizo esta oración por primera vez, o si tenía dudas de su salvación, le voy a pedir que levante su mano. Si en línea hay alguien que la haya hecho, por favor pónganse en contacto con nosotros. Dios te bendiga. Por favor, alguien del equipo de ministerio que se acerque para orar por nuestro amigo y hermano. Quiero hacer otro siguiente llamado. Mire, la Biblia, la palabra de Dios, está llena de cosas sobrenaturales. Desde la creación, un hombre hecho de polvo, un mar que se abre, comida que cae del cielo, un niño que mata a un gigante, 300 hombres que ganan una batalla contra 135,000, un hombre que camina sobre el agua, un ciego que ve, un cojo que salta. Ponga atención en esto. La vida natural para un hijo de Dios es vivirla en lo sobrenatural. Nosotros que hemos creído a su palabra debemos vivir de manera sobrenatural. Si usted necesita quitar los límites que hay en su mente y en su corazón, si usted necesita llevar cautivos pensamientos que usted sabe que no son de Dios para su vida, le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración. Si usted quiere vivir un 2022 sin límites, lleno de la gracia y el poder de Dios sobre su vida, experimentando cada día la llenura de su Espíritu Santo, hagamos una oración. Señor, queremos vivir de manera sobrenatural.
sin límites, conforme a tu palabra. Queremos llevar todo pensamiento cautivo a tu obediencia, mi Cristo. Queremos experimentar la libertad de nuestra mente. Queremos ser transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestro corazón. Señor, obra en nuestras vidas este 2022. Y no solo este año, sino a partir de este 2022, que nuestra vida sea sin límites en ti. Permite, Señor, ver el obrar sin límites a través de nosotros. Permítenos ser un instrumento en tus manos, Señor, para vivir sin límites, para adorarte sin límites, para predicar de ti sin límites, para amar sin límites, para ser generosos sin límites. Ayúdanos a vivir de manera sobrenatural conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, en esta mañana, porque podemos confiar en ti, que vas a seguir obrando, y que si ya hiciste algo, lo seguirás haciendo, porque eres fiel a tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.